¿Qué harías si descubrieras que las personas más cercanas a ti, aquellas con las que compartiste años de tu vida, no son quienes dicen ser? Mi nombre es Patricia, tengo 44 años, y hace 8 meses mi esposo se quitó la vida. No dejó una carta de despedida. No dejó explicaciones verbales. Pero sí dejó algo, una grabación de voz en su celular, escondida en una carpeta con un nombre que parecía ser un archivo cualquiera de trabajo. En esa grabación, con voz temblorosa y rota, mi esposo dijo algo que cambió todo: Patricia, si estás escuchando esto es porque ya no estoy. Necesito que sepas la verdad. Ellos no son quienes crees. Tu hermana, tus padres, incluso algunos de tus amigos. Todo fue una mentira. Perdóname por no haber sido más fuerte. Perdóname por dejarte sola con esta verdad. Cuando escuché esas palabras, pensé que se había vuelto loco antes de morir. Pero lo que descubrí después me hizo darme cuenta de que él era el único cuerdo en medio de una red de mentiras que duró décadas. Esta es mi historia. Antes de seguir contándote lo que descubrí, lo que me destrozó y lo que finalmente entendí, necesito pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si sientes que necesitas saber qué fue lo que mi esposo descubrió y por qué decidió dejarme ese mensaje tan terrible, por favor déjame un like. Me ayuda enormemente a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que la realidad puede ser mucho más oscura de lo que imaginamos. También te pido que te suscribas al canal, porque aquí comparto relatos de personas reales, historias que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestra propia vida. Y por último, déjame un comentario diciéndome de dónde me estás viendo. Me gusta saber que hay personas de diferentes lugares conectándose con estas vivencias tan profundas. Ahora sí, volvamos a esa grabación que lo cambió todo. Mi nombre es Patricia Morales. Tengo 44 años y hasta hace 8 meses vivía lo que yo creía que era una vida normal, tal vez incluso privilegiada. Soy médica, trabajo en un hospital público como cardióloga. Mi esposo se llamaba Antonio, tenía 46 años cuando murió y era ingeniero civil. Nos conocimos en la universidad, aunque estudiábamos carreras diferentes. Él era amigo de mi hermano mayor, Fernando, y así fue como nos presentaron. Nos casamos cuando yo tenía 25 años y él 27. Tuvimos 2 hijos, Sofía, que ahora tiene 17 años, y Mateo, de 14. Vivíamos en una casa grande en un barrio residencial, teníamos 2 autos, salíamos de vacaciones una vez al año. Desde afuera, éramos la familia perfecta. Mi familia siempre fue muy unida. Mis padres, Roberto y Marta, viven a solo 10 minutos de mi casa. Mi hermana menor, Claudia, vive en la misma ciudad, y mi hermano Fernando se mudó al extranjero hace años pero nos visitaba regularmente. Cenábamos juntos casi todos los domingos, mis padres, Claudia con su esposo e hijos, Antonio y yo con nuestros hijos. Era nuestra tradición. Antonio siempre fue reservado en esas reuniones familiares. Hablaba poco, sonreía cuando era necesario, pero yo notaba que estaba incómodo. Yo pensaba que simplemente no le gustaban las reuniones grandes, que era tímido o introvertido. Nunca imaginé que había algo más detrás de ese silencio. Antonio era un hombre bueno, responsable, dedicado a su trabajo y a nuestra familia. Nunca levantaba la voz, nunca peleábamos realmente. Teníamos discusiones pequeñas, como cualquier matrimonio, pero nada grave. Era un buen padre, paciente con los niños, presente en sus vidas. Pero en el último año antes de su muerte, algo cambió. Se volvió distante, callado, como si cargara un peso enorme sobre sus hombros. Yo le preguntaba qué le pasaba, si estaba bien, si necesitaba hablar. Él siempre decía lo mismo: estoy bien, Patricia. Solo es trabajo, nada más. Pero sus ojos decían otra cosa. Había tristeza ahí, había miedo, había algo que no podía o no quería compartir conmigo. Nuestra vida, como dije, era aparentemente perfecta.
Yo trabajaba turnos largos en el hospital, a veces de 12 o 14 horas. Antonio también trabajaba mucho, supervisando obras de construcción por toda la ciudad. Los niños iban a una buena escuela privada, tenían sus actividades extracurriculares, sus amigos. Los fines de semana intentábamos hacer cosas juntos como familia, ir al cine, salir a comer, visitar algún parque. Y los domingos, sin falta, íbamos a casa de mis padres para la cena familiar. Esas cenas eran ruidosas, llenas de risas, de historias, de discusiones sobre política o deportes. Mi padre era el patriarca, el que siempre tenía la última palabra. Mi madre cocinaba para todos, siempre hacía el doble de comida necesaria porque decía que le gustaba que todos se fueran con el estómago lleno y con sobras para llevar. Claudia y yo hablábamos de nuestros hijos, comparábamos notas sobre maternidad, nos quejábamos de nuestros esposos de forma cariñosa. Todo parecía normal. Todo parecía estar bien. Pero mirando hacia atrás, recuerdo pequeñas cosas que ahora cobran sentido. Antonio evitaba quedarse a solas con mi padre. Siempre tenía una excusa para ir al patio, o para ayudarme en la cocina, o para jugar con los niños en otra habitación. Cuando mi madre le hacía preguntas sobre su trabajo o su familia, él respondía con monosílabos, cortante, y luego cambiaba de tema rápidamente. Yo pensaba que simplemente no le gustaba hablar de sí mismo. Claudia una vez comentó que Antonio siempre parecía incómodo en las reuniones familiares. Yo lo defendí, dije que era solo su personalidad. Que ciega estaba. También recuerdo que Antonio tenía pesadillas. Se despertaba en medio de la noche sudando, respirando agitadamente, con miedo en los ojos. Cuando le preguntaba qué había soñado, él decía que no se acordaba o que eran tonterías del trabajo. Pero pasaba casi todas las noches. Yo le sugerí que fuera a terapia, que hablara con alguien. Él se negaba. No necesito terapia, estoy bien, insistía. Pero no estaba bien. Y yo debí insistir más. Debí forzarlo a hablar. Tal vez si lo hubiera hecho, todavía estaría vivo. Los últimos 6 meses antes de su muerte fueron especialmente difíciles. Antonio perdió peso, dejó de comer con regularidad, pasaba horas mirando al vacío. Empezó a beber más, algo que nunca había hecho antes. 1 o 2 copas de vino se convirtieron en media botella de whisky por noche. Yo estaba preocupada, pero también estaba exhausta del trabajo, de cuidar a los niños, de mantener la casa funcionando. Le rogué que me dijera qué estaba pasando. Él solo repetía que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Tiempo que nunca tuvo. Antonio murió un domingo por la mañana. Yo había trabajado todo el sábado en el hospital, un turno doble porque hubo una emergencia. Llegué a casa cerca de las 7 de la mañana, exhausta, lista para dormir unas horas. Los niños estaban durmiendo todavía. Fui al dormitorio. Antonio no estaba en la cama. Pensé que había salido a correr, o que estaba en la cocina preparando café. Pero algo en el aire se sentía extraño, pesado. Busqué por toda la casa. Y entonces vi que la puerta del garaje estaba cerrada desde adentro. Mi corazón empezó a latir más rápido. Toqué la puerta. ¿Antonio? Nada. Antonio. Intenté abrir. Estaba trabada. Empecé a golpear con desesperación. Finalmente logré forzar la puerta. Y lo que vi me destruyó. Antonio estaba dentro del auto, en el asiento del conductor. El motor estaba apagado, pero olía a monóxido de carbono. Había dejado el motor encendido durante horas. Corrí hacia él, abrí la puerta del auto, lo saqué. Intenté reanimarlo, desesperada, usando todos mis conocimientos médicos. Pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba frío. Había estado muerto por horas. Llamé a emergencias, aunque sabía que no había nada que hacer. Los paramédicos llegaron, confirmaron lo que yo ya sabía. Antonio se había suicidado.
Los días siguientes fueron un infierno. La policía vino, hizo preguntas, revisó la escena. Fue declarado suicidio oficialmente. Mi familia llegó en tropel, mis padres, Claudia, incluso Fernando voló desde el extranjero. Todos lloraban, todos estaban en shock. ¿Por qué lo hizo?, preguntaban una y otra vez. ¿Estaba deprimido? ¿Tenía problemas? ¿Por qué no pidió ayuda? Yo no tenía respuestas. Solo tenía dolor, culpa, confusión. Mis hijos estaban destrozados. Sofía no hablaba, solo lloraba en silencio en su habitación. Mateo se volvió agresivo, rompía cosas, gritaba que odiaba a su padre por abandonarlos. El funeral fue terrible. Había tanta gente, colegas de trabajo de Antonio, amigos, familiares. Todos decían lo mismo, era tan buen hombre, nadie se imaginaba esto, qué tragedia. Mi padre dio un discurso emotivo sobre Antonio, sobre lo buen yerno que había sido, sobre lo mucho que lo extrañaríamos. Yo apenas podía mantenerme de pie. Todo era una neblina de dolor. Una semana después del funeral, empecé a ordenar las cosas de Antonio. Sus cosas personales, su ropa, sus documentos. Y entonces encontré su celular. La policía me lo había devuelto después de revisar que no había nada sospechoso. Lo encendí. Tenía varios mensajes sin leer, llamadas perdidas. Empecé a revisar, buscando alguna pista, alguna explicación de por qué había hecho lo que hizo. Y entonces vi una carpeta en sus archivos llamada Proyecto Final, Confidencial. Pensé que era algo de trabajo. La abrí. Dentro había solo un archivo de audio, sin nombre, solo una fecha, 3 días antes de su muerte. Lo reproduje. La voz de Antonio salió del altavoz del celular, temblorosa pero clara. Patricia, si estás escuchando esto es porque ya no estoy. Siento mucho dejarte así, sin explicaciones cara a cara. Pero no pude. No tuve el valor. Necesito que sepas la verdad. Ellos no son quienes crees. Tu familia, Patricia. Tu hermana, tus padres, incluso algunos de tus amigos más cercanos. Todo fue una mentira. Y yo lo descubrí hace 6 meses. He estado tratando de encontrar pruebas, de estar seguro antes de decirte algo. Pero cuanto más investigaba, peor se ponía todo. Y ahora no puedo más. No puedo vivir con esto. No puedo mirarte a los ojos sabiendo lo que sé y sin poder decírtelo sin destruir tu vida. Perdóname. En el estudio de la casa, en el tercer cajón de mi escritorio, hay una llave. Abre la caja fuerte que está detrás del cuadro en mi oficina. Ahí está todo. Todas las pruebas. Todo lo que descubrí. Lo siento, mi amor. Lo siento tanto. Cuida a nuestros hijos. Aléjalos de ellos. Por favor. La grabación terminó. Me quedé paralizada, con el celular en la mano, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué verdad? ¿Qué mentira? ¿Qué habían hecho mi familia? No tenía sentido. Antonio tenía que haber estado enfermo mentalmente. Tenía que haber tenido algún brote psicótico. Esa era la única explicación lógica. Pero algo dentro de mí necesitaba saber. Necesitaba ver qué había en esa caja fuerte. Fui al estudio de Antonio. Encontré la llave exactamente donde él dijo que estaría. Fui a su oficina en casa, moví el cuadro de la pared, y ahí estaba, una caja fuerte pequeña empotrada en la pared que yo nunca había visto antes. Metí la llave, abrí la puerta. Adentro había una carpeta gruesa, llena de documentos, fotos, y varios pendrives. Saqué todo y lo puse sobre el escritorio. Empecé a revisar. Los primeros documentos eran investigaciones privadas. Antonio había contratado a un investigador privado 6 meses antes de su muerte. El investigador había estado siguiendo a mi padre y a mi hermana Claudia.
Había fotos de ellos entrando y saliendo de edificios que yo no reconocía. Había registros de llamadas telefónicas. Había transcripciones de conversaciones grabadas secretamente. Empecé a leer las transcripciones, aunque mi mente se resistía a procesar lo que veía. Una conversación entre mi padre y Claudia, grabada en un café: tenemos que tener más cuidado. Antonio está sospechando algo. Lo veo en sus ojos, decía Claudia. Tranquila, no sabe nada concreto. Hemos mantenido esto en secreto durante décadas, no vamos a exponernos ahora, respondía mi padre. ¿Y si le dice algo a Patricia? No lo hará. Sabe que la destruiría. Y además, no tiene pruebas reales. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Seguí leyendo. Había más conversaciones, más evidencia. Y entonces encontré un documento que lo explicaba todo, un informe del investigador privado titulado Fraude de Seguros y Estafa Sistemática, Familia Morales. Empecé a leer con manos temblorosas. Según el informe, mi padre, mi hermana Claudia y varios amigos de la familia habían estado involucrados en un esquema de fraude de seguros durante más de 20 años. Simulaban accidentes, robos, incendios, y luego cobraban seguros millonarios. El dinero se lavaba a través de negocios falsos y propiedades. Mi padre era el cerebro de la operación. Claudia era quien reclutaba a las personas que actuaban en los falsos accidentes. Varios de nuestros amigos de la familia eran en realidad cómplices que se hacían pasar por víctimas en diferentes escenarios. Había más. El informe detallaba cómo mi familia había usado mi identidad profesional como médica sin que yo lo supiera. Falsificaban certificados médicos con mi firma para respaldar las reclamaciones de seguros. Habían clonado mi firma, usaban mi número de licencia médica. Yo, sin saberlo, había sido cómplice involuntaria de sus crímenes durante años. Toda mi carrera, toda mi reputación, estaban en riesgo por culpa de ellos. Antonio había descubierto todo esto por accidente. Había encontrado documentos en casa de mis padres durante una cena familiar. Empezó a investigar por su cuenta, sin decirme nada porque no quería asustarme sin estar seguro. Pero cuanto más investigaba, más descubría. Y el peso de ese conocimiento lo aplastó. Según sus notas manuscritas que también estaban en la carpeta, Antonio había considerado ir a la policía. Pero temía por nuestra seguridad. Si los denuncio, toda la familia de Patricia se irá a la cárcel. Incluyendo posiblemente a Patricia si no puede probar su inocencia. Los niños quedarían sin madre. Y si Roberto se entera de que sé algo, no sé de qué es capaz. He visto fotos de algunos de los accidentes. Algunos parecen demasiado reales. ¿Habrá muerto gente realmente? No puedo probarlo, pero la sospecha me está matando. También había notas sobre conversaciones que Antonio había intentado tener con mi madre. Hablé con Marta. Le pregunté indirectamente si sabía algo sobre los negocios de Roberto. Ella cambió de tema inmediatamente y luego, al día siguiente, Roberto me llamó con una oferta de inversión. Fue una advertencia velada. Me están vigilando. Saben que sospecho algo. En uno de los pendrives había videos. Videos de vigilancia que Antonio había grabado secretamente. En uno de ellos se veía a mi padre y Claudia reuniéndose con personas que yo no conocía, intercambiando sobres, hablando en voz baja. En otro video, grabado en un estacionamiento, se veía lo que parecía ser un accidente simulado, dos autos chocando deliberadamente, personas cayéndose y actuando lesionadas. Y luego mi hermana Claudia acercándose y dándoles dinero a los actores. Lo más aterrador vino al final de la carpeta. Había un documento escrito por Antonio una semana antes de morir. Decía, ya no puedo más. He tratado de encontrar una salida, una forma de proteger a Patricia y a los niños sin destruir su mundo. Pero no la hay. Si denuncio a su familia, Patricia perderá todo, su familia, posiblemente su licencia médica, su reputación.
Los niños crecerán sabiendo que sus abuelos son criminales. Si no denuncio, estaré siendo cómplice de delitos graves. Y no puedo vivir con esa culpa. Además, tengo miedo. Roberto me ha estado amenazando sutilmente. Cuidado donde metes la nariz, Antonio. A veces las personas curiosas tienen accidentes. No sé si es capaz de hacerme daño, pero no quiero averiguarlo. No quiero que Patricia y los niños estén en peligro por mi culpa. He decidido que la única salida es desaparecer. Si ya no estoy, no puedo denunciar nada, y Patricia estará a salvo. Tal vez piense que estaba loco o enfermo. Pero al menos estará viva. Pasé 3 días encerrada en el estudio, leyendo y releyendo todo, viendo los videos una y otra vez, tratando de encontrarle otra explicación. Pero no la había. Todo tenía sentido. Las inversiones exitosas de mi padre que nunca entendí de dónde salían. Los viajes constantes de Claudia a conferencias que nunca parecían tener mucho contenido. Los amigos que aparecían y desaparecían de nuestras vidas sin explicación. Las veces que mi padre me pedía que firmara unos papeles médicos sin importancia para un amigo que necesitaba un certificado simple. Yo había firmado sin mirar, confiando en él. Y él había usado esas firmas para cometer fraudes. Decidí enfrentarlos. Llamé a mi padre y le dije que necesitaba hablar con él y con Claudia urgentemente, que era sobre Antonio, que había encontrado algo importante. Vinieron a mi casa esa misma tarde. Cuando llegaron, los llevé al estudio. Cerré la puerta. Puse todos los documentos sobre el escritorio, frente a ellos. Explíquenmelo, dije con voz fría. Vi cómo sus caras cambiaban, cómo el color se les iba. Mi padre intentó negarlo al principio. No sé de qué estás hablando, Patricia. ¿Qué es todo esto? Pero Claudia se derrumbó inmediatamente. Papá, ella sabe. Tiene todas las pruebas. Mi padre se sentó pesadamente en una silla, con la cabeza entre las manos. Y entonces empezó a hablar. Confesó todo. El fraude había comenzado hace más de 25 años, cuando él tenía problemas financieros graves. Un amigo le propuso el esquema, simular un accidente, cobrar el seguro, dividir el dinero. Funcionó. Y siguió funcionando. Con el tiempo, reclutaron más personas, refinaron el sistema, se volvieron más ambiciosos. Claudia se unió hace 10 años, cuando ella también tenía deudas. Mi madre sabía, pero no participaba activamente, solo lavaba dinero a través de compras y ventas de propiedades. Fernando, mi hermano, no sabía nada, por eso lo habían mandado al extranjero, para mantenerlo alejado. ¿Y mi firma médica?, pregunté, con voz quebrándose. ¿Cómo pudieron usar mi identidad sin decirme? Mi padre no pudo mirarme a los ojos. Necesitábamos que los certificados médicos parecieran legítimos. Tú eres una doctora respetada. Tu firma tiene peso. Lo siento, Patricia, pero no podíamos arriesgarnos a que te negaras. Y Antonio, grité. ¿Qué le hicieron? ¿Lo amenazaron? Claudia empezó a llorar. No queríamos que pasara esto. Papá solo quería asustarlo un poco, que dejara de investigar. Nunca pensamos que se mataría, terminé yo la frase, con asco en mi voz. Antonio se mató porque ustedes lo amenazaron, porque sabía la verdad y no podía vivir con la culpa de mantenerlos en secreto ni con el miedo de denunciarlos. Ustedes lo mataron. Mi padre levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No fue nuestra intención. Tienes que creerme, Patricia. Nunca quisimos hacer daño a tu familia. Pero ya lo habían hecho. Le habían quitado el padre a mis hijos. Habían destruido mi matrimonio. Habían puesto en riesgo mi carrera. Y habían vivido mintiendo durante décadas mientras yo, ingenua, confiaba ciegamente en ellos. Les dije que se fueran. Que llamaría a la policía. Mi padre intentó negociar, me rogó que no lo hiciera, que pensara en la familia,
en lo que esto significaría para todos. Pero yo ya había tomado mi decisión. Antonio había muerto protegiéndome de esta verdad, pero él no quería que yo fuera cómplice. Y yo no lo sería. Llamé a la policía ese mismo día. Entregué todas las pruebas que Antonio había reunido. Los detectives estaban sorprendidos por la cantidad y calidad de la evidencia. Abrieron una investigación inmediata. En las siguientes semanas, arrestaron a mi padre, a Claudia, a mi madre como cómplice y a varias otras personas involucradas en el esquema. Las acusaciones incluían fraude de seguros, falsificación de documentos, lavado de dinero. Las cantidades eran millonarias. Habían estafado a diferentes compañías de seguros por más de 3 millones de pesos a lo largo de los años. Mi vida se volvió un infierno mediático. Los periódicos cubrían el caso extensamente. Red de fraude familiar desmantelada, médica denuncia a su propia familia. Algunos artículos insinuaban que yo también estaba involucrada. Tuve que contratar un abogado para demostrar mi inocencia. Presenté todas las pruebas de que yo no sabía nada, que mi firma había sido falsificada sin mi consentimiento. Fue un proceso largo y humillante. Mi colegio médico abrió una investigación ética. Mis colegas me miraban con sospecha. Pacientes cancelaban citas conmigo. Mis hijos estaban destruidos. Primero habían perdido a su padre, y ahora descubrían que sus abuelos eran criminales, que su tía estaba en la cárcel, que toda su familia extendida se había desmoronado. Sofía empezó a tener ataques de pánico. Mateo se volvió violento en la escuela, peleándose con compañeros que hacían comentarios sobre la familia. Tuvimos que empezar terapia familiar intensiva. Fernando volvió del extranjero cuando se enteró de todo. Él también estaba en shock, no podía creer que nuestra familia hubiera mantenido esto en secreto durante tanto tiempo. Pero al menos él estaba libre de sospecha, igual que yo. Nos apoyamos mutuamente en ese momento terrible. Él se quedó con nosotros varios meses, ayudándome con los niños, con los trámites legales, con todo el caos que se había desatado. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que testificar contra mi propio padre y mi hermana. Ver sus caras desde el estrado, ver cómo se hundían en sus asientos mientras yo exponía todo lo que Antonio había descubierto, fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Mi padre recibió 12 años de prisión. Claudia recibió 8 años. Mi madre recibió 5 años por complicidad. Otras personas involucradas también recibieron sentencias variadas. Perdí toda mi familia de un solo golpe. No solo por las sentencias de prisión, sino porque no podía perdonarlos. No podía mirarlos sin ver la traición, sin recordar que Antonio había muerto por culpa de ellos. Dejé de visitarlos en prisión. Dejé de aceptar sus llamadas. Para mí, habían muerto el día que descubrí la verdad. Han pasado 8 meses desde que encontré esa grabación. 8 meses desde que mi mundo se desmoronó completamente. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo tantas cosas. Entiendo por qué Antonio estaba tan angustiado. Entiendo su decisión, aunque no la comparta, aunque quisiera con todo mi corazón que hubiera elegido quedarse y enfrentar esto junto a mí. Pero él creyó que protegiéndome de la verdad, y luego protegiéndome con su ausencia, estaba haciendo lo correcto. Se equivocó. Su muerte no me protegió. Solo me dejó sola para enfrentar la peor pesadilla imaginable. He aprendido que puedes vivir toda tu vida con personas y no conocerlas realmente. Que la familia no siempre significa amor y lealtad. Que las personas son capaces de mentir durante décadas, de construir fachadas perfectas mientras cometen crímenes terribles. Mi padre era un criminal. Mi hermana era su cómplice. Y yo, ingenua, confiada, ciega, viví feliz en esa mentira durante 44 años. También he aprendido sobre la culpa. Me culpo todos los días por no haber visto las señales, por no haber presionado más a Antonio para que me dijera qué le pasaba, por haber firmado aquellos papeles sin revisar. Mi terapeuta me dice que no es mi culpa,
que fui víctima de manipulación, que confiar en tu familia no es un defecto. Pero es difícil creerlo cuando tu esposo está muerto y tus hijos están traumatizados por culpa de decisiones que, indirectamente, tú permitiste. Mi licencia médica fue suspendida temporalmente durante la investigación, pero finalmente fue reinstaurada cuando quedó claro que yo no tenía conocimiento de los fraudes. Pero mi reputación nunca será la misma. Algunos pacientes volvieron, otros no. Mis colegas son cordiales pero distantes. He pensado en mudarme a otra ciudad, empezar de nuevo donde nadie conozca mi historia. Pero mis hijos no quieren irse. Esta es su ciudad, su escuela, sus amigos. Ya han perdido demasiado. He visitado la tumba de Antonio muchas veces en estos meses. Le hablo, aunque sé que no puede escucharme. Le digo que entiendo por qué hizo lo que hizo. Que lo perdono por dejarme. Que desearía que hubiera confiado en mí lo suficiente para decirme la verdad mientras estaba vivo. Que podríamos haber enfrentado esto juntos. Pero también le agradezco. Porque a pesar del dolor, a pesar del caos, él me dio la verdad. Y con esa verdad, pude liberar a mis hijos de una familia tóxica y criminal. Pude protegerlos, que es lo que Antonio quería. Ahora te pregunto a ti, que me has escuchado hasta el final, ¿qué harías si descubrieras que tu familia ha estado involucrada en actividades criminales durante años? ¿Denunciarías a tus propios padres, a tus hermanos, sabiendo que irán a prisión? ¿O guardarías el secreto para mantener la paz familiar? ¿Crees que Antonio hizo bien en investigar solo, o debió decirme desde el principio? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas, porque honestamente, hay días en que todavía me pregunto si hice lo correcto al denunciarlos. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre la confianza, los secretos, si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre la confianza, los secretos familiares y las decisiones imposibles que a veces tenemos que tomar, te pido por favor que le des like y te suscribas al canal. Compartir estas historias es mi forma de sanar, de darle sentido a todo este dolor. Saber que hay personas escuchándome, conectando con lo que viví, me ayuda a sentirme menos sola en este proceso devastador. También te invito a que compartas este video con alguien que creas que necesita escucharlo. A veces, las historias de otros nos ayudan a tomar las decisiones difíciles que necesitamos tomar en nuestras propias vidas. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí hasta el final. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. A veces de las formas más dolorosas. Pero vivir en una mentira es peor que enfrentar la verdad, por más dura que sea. Cuida a tu familia, pero también cuida tu corazón y tu conciencia. Y si alguien que amas está sufriendo en silencio, presiona un poco más, pregunta con más insistencia. Tal vez puedas salvarlos antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, donde quiera que estés.